Desde hace décadas, los programas de televisión infantiles surgen por intentar entretener y en parte también educar a los niños, formarlos como adultos o introducirlos poco a poco a la vida adolescente, por lo cual ellos dentro de un tiempo deberán de transcurrir. En pocas palabras, la mayoría busca entretener pero a la vez inculcar las cosas por las cuales inevitablemente vamos a pasar. Pero está claro que no siempre los programas infantiles o dedicados a un público adolescente tienen estos fines. Es inexplicable la cantidad de veces que entro a YouTube Kids y veo videos con miniaturas morbosas, sexuales, donde lo único que hacen es perjudicar al niño y sobrecargarlo de estímulos visuales que a la larga solamente dañan el cerebro, además de adelantar su etapa o exponerlos a actos sexuales. Es cuando ellos ni siquiera tienen la capacidad de comprender qué es lo que están viendo. Con estos ejemplos a mí me queda demasiado claro que muchos creadores de contenido, directores de series y películas esconden intenciones oscuras en todas las producciones audiovisuales que realizan. Desde un punto de vista crítico, todos como adultos, ya seamos padres, tíos, primos o hermanos, debemos de cuidar el contenido que consumen nuestros niños, ya que puede ser que estén consumiendo contenido demasiado turbio y ellos ni siquiera se dan cuenta. Pero en el video de hoy hay un caso aún más turbio que todos los que nombré anteriormente. El inicio de esta historia tan perturbadora tiene origen en Reddit, una aplicación donde las personas pueden postear preguntas, estados de ánimo, curiosidades, entre otras. Además, esta aplicación cuenta con la función de que otros usuarios puedan responder a dichos posteos. Esta historia comienza cuando un usuario de Reddit publica un comentario donde explica detalladamente sus conocimientos dispersos y nublados sobre un programa de televisión. Extraño programa infantil religioso de bajo presupuesto, posiblemente a finales de los 80, principios o mediados de los 90. Programa infantil religioso espeluznante creado por una secta de la que escapé. Sé que el título suena clickbait, pero te aseguro que cada palabra es verdad, y lo que describo es real, simplemente lo sé. Un poco de contexto, el culto en cuestión se llama The Family International o TFI. Crecí en Huntington Beach, que curiosamente es donde se originó esta corriente. Nací dentro de él y mis padres siguen siendo parte hasta el día de hoy, siendo desconocidas sus fechas de inicio en el culto. Lo que sé con certeza es que el programa seguía un personaje de oveja, posiblemente llamado con algún nombre bíblico, mientras enfrentaba problemas. El formato del programa era similar al de Plaza Sésamo, con títeres, actores y pequeños segmentos animados. Programas infantiles típicos, ¿cierto? Pero los problemas a los que se enfrentaba eran inquietantes. Recuerdo un segmento en donde un niño pequeño hablaba con la oveja y le decía que quería servir a Jesús de todas las maneras posibles. Entonces la oveja le decía que tenía que entregar su cuerpo completo a la iglesia, mientras un Jesús animado aparecía junto a niños con poca ropa. Según lo que recuerdo, el programa parecía haber sido realizado en los años 80 por la calidad de la cámara, pero yo crecí en los 90 y tenía apenas 4 años, lo que sitúa mi recuerdo más antiguo en el 1994. Pero algunos niños de nuestro grupo nacieron en los 80s y también lo vieron, lo que sugiere que el programa pudo comenzar entre 1985 y 1999. Aunque podría equivocarme, el programa se distribuía en VHS y teníamos cientos guardados en la propiedad de la iglesia. Se desconoce si eso demuestra la existencia de varios episodios o de varias copias de un mismo episodio. Mis teorías son que la información es escasa por dos motivos: o bien se ha eliminado para salvar la reputación de la iglesia, o fue producido por el culto sin ningún lanzamiento externo, por lo que obviamente no hay documentación. También creo que la actriz que le prestó su voz a la oveja es una cantante que pertenecía al culto que se remonta a los años 80, lo que me lleva a pensar que el programa podía haber tenido o incluido segmentos musicales. Es posible que se hayan utilizado niños del culto para la producción. Tengo la intención de actualizar conforme se encuentre nueva información y agradezco a quien se toma el tiempo de leer y ayudar en la búsqueda. Luego de todo el posteo que el usuario publicó, al poco tiempo volvió dando actualizaciones a las personas que se pusieron en contacto con él y lo ayudaron a recopilar información. Edición 1. Se mencionó mucho el programa Treasure Attic, y aunque es similar, no es a lo que me refiero. Se me hace que produjeron muchos programas y que encontraron un estudio de producción vinculado al culto podría ser la clave para localizarlo. La naturaleza tan explícita del mismo podría explicar por qué casi nadie ni se menciona. Edición 2. También es probable que esto haya sido realizado por un estudio diferente y solamente fue adquirido por la TFI. Eso explicaría las diferencias con respecto a otros videos, así como la falta de información. Edición 3. Hace aproximadamente 2 días intenté contactar a un ex miembro para preguntarle si recordaba algo de esto, y aunque dijo que no, mencionó recordar programas similares con material muy perturbador. Fue así como las personas comenzaron a investigar este asunto,
que resultaba bastante perturbador pero muy bien armado y pensado para ser falso. Luego de tantas búsquedas, las personas empezaron a volcar información que fue de suma importancia. La secta pasó por mínimo 4 cambios de nombre, pero para adentrarlos a esta oscura historia, quería comentarles que este culto comenzó por David Berg en 1968 en Estados Unidos. David Berg nació en el seno de una familia católica demasiado creyente en Dios, en la cual nunca faltaban las misas. En una de estas misas, donde el padre de David estaba hablando, un niño le enseñó a masturbarse a Berg. Luego de eso, el niño en ese momento se masturbó en otra ocasión en su casa, pero fue interrumpido por su madre, la cual al descubrirlo lo obligó a autoflagelarse delante de su padre. Esta fue una de las cuestiones que provocó su fascinación por el sexo y su odio a ese pensamiento católico ortodoxo que predicaba que el sexo por placer es pecado. Pero también en esta parte de la historia se deja ver en claro el abuso que sufrió por parte de sus padres, ya que ningún padre coherente lo obligaría a su hijo a tocarse delante de él solamente porque estaba cometiendo un pecado. Aún más siendo un niño, todos están en su primer autodescubrimiento de la sexualidad y todo lo que gira alrededor de ello. Luego, en su adultez, David logró casarse y tuvo 4 hijos, pero seguía con la idea de que las iglesias católicas tradicionales no eran lo suyo, por lo cual intentó construir una iglesia propia, pero luego de 3 años fue expulsado por comportamientos raros relacionados a los sexual. Si bien no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó, no me parece raro que haya abusado de alguna mujer o, en el peor de los casos, de algún niño o niña. En 1968, Berg junto a sus 4 hijos se dirigen a California, donde estaba en el auge la época hippie. Fue así como empezaron a adiestrar hippies a su catolicismo extraño. Cabe aclarar que en este momento Berg estaba en sus inicios de predicador debido a que su madre murió, y ese fue el motivo que lo impulsó a crear una comunidad creyente pero un poco extraña. En pocos meses, David consiguió tener 90 seguidores que creían ciegamente en su falso catolicismo. Emprendieron viaje las 90 personas por distintos lugares de Estados Unidos, en donde tenían un autobús llamado Los Niños de Dios y bajaban en distintos pueblos para ganar adeptos. Fue así como Berg se convirtió en el líder de la secta y les decía que el fin del mundo estaba cerca, donde las fuerzas del bien lucharán contra las del mal, y una vez que las fuerzas del bien ganen, reinarán los niños de Dios junto a Jesús. Pero está claro que ese fin nunca llegó. Al poco tiempo, David Berg se autoproclamó profeta porque, según él, Dios se lo había dicho. Fue así como se empezó a llamar Moisés David. A su vez, me parece importante recalcar que Berg tenía ideas de amor poligámico. Él llegó a tener muchas esposas, entre comillas, aparte de su primera esposa, la que figura ante la ley y la que fue la madre de sus primeros hijos. David al poco tiempo empezó a usar la frase "la única ley de Dios es el amor", la cual sostiene hasta el final de su vida, pero está claro que distorsionó y manipuló a muchísimas personas con aquella frase. Los padres de los chicos que pertenecían a los niños de Dios querían sacarlos de aquella caravana que se había formado en aquel momento, pero ellos se resistían, diciendo que estaba todo bajo control y que estaban allí por cuenta propia. A medida que ocurría esto, Berg se fue a Inglaterra con su primera esposa, mientras que la caravana recorría América del Sur y Europa tratando de ganar nuevos adeptos, mientras que una de sus hijas, llamada Faith, se fue a Libia a predicar la palabra del falso catolicismo. La hija terminó convenciendo al musulmán de adentrarse a la secta mientras tenía sexo con él, pero luego se sintió culpable y llamó a su padre para comentarle lo que había hecho, a lo cual Berg le dijo que coincidía con una profecía que él había tenido. Fue de esa manera como empezó la fiebre de la pesca coqueta, una secuencia demasiado perturbadora donde las mujeres pertenecientes a la secta tenían sexo con hombres para que se unieran a los niños de Dios. Esta técnica llevó a reunir alrededor de 223,000 hombres a dicha secta. En esta etapa, la secta cambió el nombre y pasaron a llamarse la Familia del Amor, y a su vez los padres de los integrantes de la secta comenzaron a rebelarse para intentar salvar a sus hijos. Fue así como a Berg lo empezó a buscar la Interpol. Al estar aislado de su secta, Berg intenta comunicarse con su secta mediante videos o películas, además de que empezó a mandar cartas de Mo, las cuales eran cartas que únicamente les llegaban a las personas del culto y contenían distintos adoctrinamientos, los cuales los integrantes las seguían al pie de la letra, ya que pensaban que eran mensajes que les mandaba Dios a través de David Berg. Fue en una de estas cartas donde Berg comenta por primera vez la idea de las marionetas, una idea que resulta demasiado perturbadora cuando la comenzamos a analizar con mayor profundidad. Las marionetas y el material audiovisual eran otro medio donde el líder de la secta podía mandar mensajes de adoctrinamiento. Una de las ideas que se sostenía en el culto era el tema de la sexualidad, el poder mantener relaciones con absolutamente cualquier persona, incluso familiares. Es por esto que Berg decidió crear el show llamado La Vida del Abuelo, el cual era un show dedicado para niños pertenecientes al culto, es decir, estaban intentando enseñar mediante dibujos que parecían
parecían ser inocentes hechos y acciones totalmente perturbadoras. La vida del abuelo consistía en una familia compuesta por el abuelo, un personaje basado en Berg, el cual le enseñaba a los niños cómo comportarse, valores y qué era lo que Dios esperaba de ellos. Y por otro lado estaba la madre y sus dos hijos, un niño, el cual estaba basado en un hijo adoptivo de Berg, y una niña. El hijo adoptivo de Berg, mejor conocido como Davidito, era fruto de la pesca que realizó con la segunda esposa, llamada Karen Servi, pero Berg no dudó en tomarlo como su hijo. David lo consideraba como su sucesor, por lo cual la secta también le tenía aprecio. Fue tanto el aprecio que tenían al niño que crearon un libro basado en la crianza que se le dio, pero ese libro parece sacado de una película de terror. Lejos de ser algo lindo, era un libro lleno de fotos explícitas del menor y actos horribles que le realizaban. A su vez, acompañado de ese libro habían otros libros con formatos de historietas, los cuales hablaban sobre la crianza que se les debía de dar a los niños, pero lastimosamente estos libros explicaban con imágenes ilustrativas el acto sexual de manera explícita, a la vez de que normalizaban la poligamia. Davidito, mejor conocido como Ricky Rodríguez, al crecer se desligó de la secta y fue consciente de todos los sexuales que sufrió por parte de distintos miembros de esta secta, incluso el relato de cómo un grupo de niñeras abusó de él en manada. Ricky intentó adaptarse a la vida normal, pero su ira y bronca por todo el daño que le causaron no lo dejaban progresar. Fue por este motivo que asesinó a una de las niñeras que abusó sexualmente de él y luego se suicidó. Los niños tenían tan normalizado aquellas situaciones que en una entrevista realizada a los niños de la secta dijeron que las personas del libro solamente se estaban besando y abrazando cuando en realidad estaban teniendo relaciones sexuales. Lo que me llamó más la atención en esta entrevista es el tramo exacto donde la niña entra en colapso intentando justificar aquellos actos, lo cual me lleva a pensar que solamente fue un mecanismo de autoprotección para no admitir la realidad de que posiblemente la mayoría de los niños de este culto fueron abusados. Now, your father described that as a routine publication. That entails graphic sex. Who had this? I don't know having sex, they're just kissing and hugging in bed. That's not sex. April is very upset that 2020's obtained a copy of My Little Fish. Ex-members tell us the cult leaders say it should be kept secret. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers doing them to everybody, making everybody think it's wrong. En una de las escenas más perturbadoras del show se muestra al abuelo con una manta en las sábanas y a su sobrino jugando encima de sus piernas cubiertas por la misma sábana. Si bien a simple vista parece algo totalmente inocente, sería justamente eso lo que buscaría algún abusador, debido a que cuando sus padres pregunten qué hicieron con él mientras ellos estaban ausentes, ellos solamente respondan que estaban jugando, pero en realidad había otra acción detrás de ese inocente juego. Grandpa has a big mountain with the blanket over his legs. You can roll your cars down on it. Look, David, like this. That's fun. I want to do it. Vroom! David, you don't need to throw the car. Just let the car go gently, see? Vroom! David, I said don't throw the car. Pero si esto no fuera suficiente, en otro de los episodios del show, el cual fue grabado para los niños más grandes y adoctrinados de la secta, se mostraba un robot con pechos femeninos. Lonely observatory is a cute little machine. This is her own story. She's a pretty little robot. Watch her flick and spin. She's a robot. Con estos dos ejemplos podemos asegurar y dejar en claro que Berg, el líder de la secta, quería normalizar la sexualidad e inculcarles a los más chicos que aquello estaba bien, incluso siendo consciente que es una forma de abuso indirecto debido a que la mayoría de niños no tenían el conocimiento ni la madurez mental para comprender qué era aquello que estaban viendo. A su vez, también en el show se mostraban escenas donde mujeres se rodeaban y se acostaban con muchos hombres. ¿Les resulta conocida esta acción? Exacto, la famosa pesca coqueta que practicaba esta secta, es decir,
que estaban adoctrinando desde pequeñas a las niñas para que luego usen su cuerpo para conocer y atraer a más hombres al culto. La mayoría de niños que consumían este show no tenían padres biológicos presentes, es decir, la mayoría de los niños de la secta eran producto de la prostitución que se realizaba para conseguir adeptos. La pesca llegaba a tal punto en el cual las mujeres de la secta tenían entre 15 y 20 hijos de distintos padres debido a que vivían prostituyéndose. ¿Se acuerdan de las cartas Mo que el líder mandaba? Bueno, junto con aquellas cartas de Mo también les mandaba planillas, las cuales las mujeres dedicadas a la pesca debían de llenar con datos verídicos de cuántos hombres lograron cazar. De este modo, el falso profeta sabía si las mujeres estaban cumpliendo el supuesto mandato de Dios y colaboraban con la iglesia. Para ese entonces, la comunidad iba creciendo aún más y alrededor de 1982 la secta ya tenía 500.000 integrantes. En 1984, Berg se disfrazaba y huía del Interpol debido a que lo estaban acusando de dirigir un centro de prostitución. Fue así y por estos motivos que David Berg fue entrando en una crisis aún peor, debido a que tenía demasiada paranoia con que alguien lo matara o lo encarcelara, pero a su vez también seguía mandando mensajes a su secta y en una ocasión le recomendó a las madres que a sus hijos para dormirlos. El líder de la secta a su vez relata en aquellas cartas encuentros sexuales con diosas de aspectos contemporáneos, pero a la vez también confesó que una de las cosas de las cuales se arrepiente es de no haber tenido relaciones con su madre, la cual ya había fallecido. ¿No les resuena esto? Más para dormirse, se vuelve a repetir el mismo patrón que él sufrió cuando era niño, donde si bien no fue su madre que lo tocó, sí fue ella la que lo obligó a mostrarse de esa manera tan explícita e íntima frente a ellos. Y por si todo esto fuera poco, habían reuniones de la secta donde las mujeres bailaban desnudas o con tules cubriéndoles el cuerpo en todo momento. Cuando ellas bailaban estaba Berg diciéndoles cómo moverse, aunque lo más perturbador es lo que voy a decirles a continuación. Las niñas imitaban ese comportamiento que veían en aquellas mujeres adultas, es decir que había niñas de la secta que bailaban de frente a adultos sin que ellos les pongan límites a las niñas. Esta profecía del amor también incluía a los niños, que aunque el hijo de Berg diga que no las veía a las niñas con ojos morbosos, esto no era cierto, ya que David Berg había cuidado a una nieta de él por 4 años, la cual en esos años sufrió colapsos mentales. La familia pensó que era obra del diablo y le realizaron exorcismos, pero poco después salió a la luz que la niña era por Berg, y esa era la causa de aquellos colapsos mentales. En 1992, Berg sufre de herpes e impotencia. A la vez empiezan a allanar casas de distintos integrantes de la secta debido a denuncias por y los encarcelan. Por otro lado, también rescatan a 144 niños, los cuales son examinados por médicos especializados en la salud sexual para corroborar que no presenten signos de violaciones. A pesar de las claras evidencias de sus inclinaciones hacia los niños, las familias no presentan cargos legales, ya que supuestamente desde 1984 no se practican actos con niños. Esta secta, que hasta el día de hoy sigue existiendo, dejó como víctimas a miles de personas porque tomemos en cuenta que se distribuyeron por todo el mundo ganando adeptos. Las principales víctimas fueron aquellos jóvenes que transcurría una época tranquila de sus vidas, sin preocupaciones, pero tuvieron la mala suerte de encontrarse con el culto y ser lo suficientemente vulnerables y manipulables para pertenecer a él. Todavía no entiendo cómo una persona es capaz de adentrarse a cultos por el simple hecho de ser manipulables, pero después recuerdo que hasta hoy en día todavía hay iglesias que utilizan los problemas de las personas para convencerlas de que pertenezcan, ya que con Dios todos sus problemas desaparecerán. Y antes de que me ataquen, yo no estoy diciendo que las religiones están mal porque soy consciente que han salvado muchas vidas y la gran mayoría inculca buenos valores, pero por otro lado tenemos religiones totalmente abusadoras y perturbadoras que se camuflan entre la multitud. La secta de la familia internacional pertenece a esta última, pero sobre todo los que mayormente sufrieron en esta secta fueron los niños debido a que no estaban allí por decisión propia, sino que al ser hijos de padres pertenecientes al culto no podían desligarse hasta que cumplieran la mayoría de edad. Respecto al constante abuso que sufrían, hasta el día de hoy muchos de ellos tendrán secuelas o intentarán negar o quizás olvidaron, entre comillas, aquello por lo que pasaron. Esto se debe a un mecanismo de autodefensa que activa el cerebro ante circunstancias demasiado traumáticas. Como vimos en la entrevista, la niña se largó a llorar y únicamente negaba que aquello que estaban mostrando estaba mal, cuando claramente es algo horrible porque estaban enseñándoles por
de manera bastante explícita, por lo tanto es considerado abuso, ya que no están mentalmente preparados, ni tampoco los adultos deben involucrarse en la sexualidad de los niños. Deben de ser ellos mismos los que se interesen por esos asuntos de manera genuina, porque a su vez va acompañado de los cambios físicos y mentales que atraviesan al pasar de la niñez a la adolescencia, y romper en ese aprendizaje lento y seguro que ellos deben experimentar respecto a su sexualidad es considerado un abuso. Tampoco olvidemos las denuncias de abuso que tenía el líder de la secta, y como todos los adultos normalizan involucrarse en la vida sexual de los niños, produciéndose constantes actos de abusos sexuales, en una de las historias Berg recomendaba que las madres masturben a sus hijos para que se duerman más rápido, lo cual es una completa locura y un daño a la integridad física y psicológica del menor. No me cabe la menor duda de que todos los hijos de Berg sufrieron abusos de todas las formas posibles, y la historia de Davidito es una clara confirmación de esto. Por último, no olvidemos la pesca coqueta, la cual vulnera miles de familias, normalizaba la prostitución y los embarazos de distintos hombres, lo cual otra vez esta secta rompe los mandatos de Dios, el cual sostiene que lo mejor sería esperar hasta el matrimonio y tener relaciones sexuales después de este. Pero sobre todo me pongo a pensar en cómo se habrán sentido aquellas mujeres que debían de realizarlo obligadas, ya que si no, no estarían contribuyendo a Dios. Y por otra parte, también me pongo a pensar en cómo se habrán sentido los verdaderos esposos de esas mujeres al saber que en esos momentos su mujer se estaba prostituyendo. Desde mi punto de vista es un acto que desestabilizaría mentalmente a cualquier pareja, lo cual pienso que eso los ponía más vulnerables de lo que ya eran. Todavía no logro entender cómo muchos adultos fueron demasiado manipulables, lo cual me lleva a pensar que quizás la mayoría eran depravados y para no sentirse demasiado sucios usaban el nombre de Dios, o que algunos verdaderamente tenían enfermedades psicológicas que los limitaba a tener un pensamiento normal de las cosas que sucedían. En fin, me parece tan perturbador que hayan usado el nombre de Dios, alguien sagrado y que supuestamente tiene respeto hacia todos los seres humanos, para cometer tantas atrocidades donde la mayoría de sus víctimas fueron niños y mujeres. Y por último, quería decirles que no se olviden de controlar constantemente los contenidos que miran los menores cercanos a ustedes, porque si bien no creo que hayan programas donde adoctrinen de manera religiosa y normalicen actos perturbadores, sí sostengo que hay videos y programas demasiado sexualizados para que sean consumidos por un niño. Es incontable la cantidad de contenido morboso y sexualizado que me encuentro en YouTube Kids, y esto también forma parte de abuso a menores de edad. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada, Sirblad, El Gordo, Imaginary Dog y Kev, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.